Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Bienvenidos, día 13 de mayo 2026. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 a 15. Igual en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 15 a 16, 22, 18, 1. Aquí tenemos buenas noticias. La buena noticia es que nos dice la primera lectura, Dios quería que lo buscara a Él y que lo encontraran aunque fuera en tiendas. O sea, al Señor quiere que lo buscamos en donde sea. No solo en el templo, sino cuando nosotros queremos hablar con Él. Pero que también el Evangelio nos dice que cuando venga el Espíritu, eso nos hace revelar todo lo que hemos escuchado del Señor. Vamos a responder y vamos a contemplar su palabra. Pero Él nos enseña en una forma, una pedagogía fácil, porque Él nos conoce que aún no podemos cargar todo o podemos asimilar todo lo que había dicho. Entonces, ¿qué hace? Manda al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo venga, entonces nos revelará lo que Él ha dicho, lo que hemos oído de Él, en este caso los discípulos, y luego va transmitiendo y luego no podrá hablar por su propia cuenta. En este caso, para nosotros, tenemos la escritura y gracias al magisterio de la iglesia que haya dejado los 27 libros donde podemos nosotros leer y escudriñar conforme el Espíritu. Porque Romanos 8:26 dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. El Espíritu revela conforme a lo que nosotros nos entreguemos al Señor, conforme a lo que estamos creyendo. No es fácil que solamente voy a la iglesia y ya listo, ya tengo el Espíritu Santo. Necesita una conversión. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que renacer de nuevo. El que nace del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de los cielos. Entonces es necesario que nosotros debemos sujetar a la palabra de Dios. Bienvenidos. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueron a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación que se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo, atenienses, ¿por qué veo ustedes son un extremo religiosos? Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Al Dios que hizo el mundo y todo lo cuando hay en él, siendo el Señor del cielo y la tierra. No habita en templos y hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien,
porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuando tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de su territorio. Dios quería que lo buscara a él y que lo encontrara aunque fuera en tiendas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos como lo que ha dicho algunos de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrado artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinada un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolos de entre los muertos. Al oír hablar la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te y oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró, sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio y el Areópagita y una mujer que se llamaba Dámaris. Y algunos más después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 148 respondemos, la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábelo en el cielo, que alaban al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, que se quedará para siempre con ustedes, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. El que me glorificará, porque el primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está la noticia.
muy impactante. La noticia del Señor el día de hoy es que nosotros debemos hacer caso lo que nos diga el Espíritu Santo. Porque en este tiempo muchos hablan que les habló el Espíritu Santo, otros les habló el Señor de una manera distinta. Pero ahora la pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo da respuesta o revela de diferentes formas? No, porque dice aquí el Espíritu de verdad. El Espíritu no puede revelar cosas que no coinciden o son diferentes o a diferentes grupos. El Espíritu revela solamente una verdad. Y por eso me quedo con esto. Si el Espíritu revela la verdad plena, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver la iglesia, las primeras comunidades, como ¿qué hacían las primeras comunidades? Los discípulos. En primer lugar, se reunía junto con la Madre del Señor, orando y predicando su palabra, o sea, se comunicaba con la Madre del Señor junto con ella. Pero también eso lo encontramos Hechos de los Apóstoles 1:14, pero en el 2:42 en adelante también se reunió para la fracción del pan. O sea, todo esto que los discípulos se reunían ya no es por su cuenta propia, sino guiado por el Espíritu. Porque el Espíritu los revela. Cuando Jesús habló hoy, cuando les predicó, cuando vieron, cuando estuvo haciendo milagros, ellos vieron y escucharon, pero nunca escribieron, sino más bien siglos, 3 siglos después, se escribió poco a poco o paulatinamente para llegar a juntar todas las cartas de Pablo, el Evangelio, y se escribió para un canon de 27 libros. Ahora, ¿cómo pudieron recordar? Porque cuando solamente nosotros, al menos a mí me pasa, me pongo a pensar qué hizo la semana pasada o qué hizo hace un mes. No me acuerdo. Tal vez cosas buenas, pero no me acuerdo. Y eso lo mismo les pasaba a los apóstoles. Por eso la pedagogía de Jesús dice que reconoce que los discípulos aún no pueden cargar con todo. ¿Qué quiere decir? Es comprender con todo. Aún no podía, él entendía y mostrar su delicadeza y revelar la verdad progresivamente. Una verdad progresivamente. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Cuando nos dice el Espíritu de verdad, nos envía un mensaje que ilumina y profundiza hasta entender la verdad de Cristo, el contexto del creyente. Cuando el creyente se deja creer al Señor, entonces el Espíritu lo revela, le da todo entendimiento y recordará lo que haya leído en la Escritura. Por ejemplo, los apóstoles, dice la Escritura, lo hacen recordar, pero para nosotros, que hayamos leído la palabra de Dios, entonces cuando estamos predicando, el Espíritu nos hace recordar a qué citas bíblicas vamos a referirnos. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu. Ahora miremos un poquito sobre la comunión unitaria, o sea, la unidad unitaria. Aquí tenemos 3 cosas importantes, o sea, la Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas que da referencia
pudiéramos tener tiempo como para poder la escritura leerlas cuando nos hable en Primera de Juan. 3 dan testimonio. El Espíritu. Aquí está la Santísima Trinidad. Cuando nos dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y lo ha dicho, tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. 3 cosas. Nos comunicará cómo el Espíritu Santo nos revela todo lo que habían escuchado del Señor. Y por eso nosotros no podemos dejar a un lado y decimos que solamente alguna religión le llama unitario. No. Cuando estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Dios, estoy hablando del Espíritu Santo. Pero me extraño algunas personas que dicen es que hay que bautizarse, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Cuando la gente escucharon a Pedro, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro les contesta y le dice, bautícese en el nombre del Señor Jesús. Y por eso viene una religión, dice, es que ustedes no bautizan como Jesús dijo, en el nombre de Jesús. Porque está claro. Pero si aquí vemos, si hablamos de Jesús, es hablar del Padre. Cuando dijo Felipe, el apóstol, le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, ¿aún no me conoces? ¿O no me crees? Si me ve a mí, ve al Padre. Ahí está. Entonces lo que necesitamos es creer en la palabra para que podamos nosotros discernir lo que el Señor nos dice este día. Entonces, la Santísima Trinidad nos invita a una confianza guiando a una sola iglesia, porque Jesús vino a dejar una iglesia. ¿Y cómo lo hacen recordar? Cuando San Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Pasaron siglos para que se escribiera eso. ¿Y eso cómo lo escribieron? A través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo lo recordarán. Y por eso se llama la tradición apostólica. Porque los discípulos, cuando decían, no podían asimilar todo lo que Jesús dijo. Por eso es importante que nosotros dejemos guiar por el Espíritu para que no hablemos cosas que no son, que no hablaremos por nuestra propia cuenta, porque si es por nuestra propia cuenta, entonces estamos transmitiendo una doctrina que no viene del Señor. Bienvenidos.